Mis hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este podcast, Lo que hemos visto y oído. Y quien habla, su hermano Mario. Que el Señor les bendiga. También tenemos a nuestro hermano Jorge. Hermano Jorge, salude por favor a nuestros hermanos. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les doy gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos de vuelta por fin después de nuestras extensas vacaciones. Creo que nos exageramos un poquito, pero por fin volvimos. Amén. Y no volvimos solos. Claro que no. Tenemos un gran invitado que nos va a hablar de su vida, lo que pasó, lo que vivió y de lo que ha visto y oído. Amén. Amén. Pero Así que, antes que pasemos con nuestro hermano incógnito, tápese la cara. Tápese la cara, hermano, que nadie lo vea, que no lo vean. Queremos agradecer a nuestro auspiciador, nuestro hermano Pablo, Amén. que siempre lo repetimos, nos dio esta mesita para poder trabajar y poder hacer el podcast. Así Amén. que un aplauso a nuestro hermano Jorge. Así que ya sabe, si Pablo. necesita hacer mueble, hable con nuestro hermano Pablo. También, como pueden ver aquí, las tacitas que tenemos aquí las hace nuestro hermano Jorge. Así que hagan sus pedidos. Mire, hasta flaco aparece uno ahí. hasta bonito lo puedo arreglar. Dame un pale. ¡Claro! Así que ya sabe ya, si quiere personalizar sus tazas y hace muchas cosas más, ¿no es cierto? Amén. He visto que hace botellitas, hace libros, así que ya sabe. Lo que tenga en Así mente, el hermano Jorge lo hace. ¿Hace Mande su colchones? consulta. ¿Hace colchones? Amén. Igual a un colchón, Ya, hermano. bacán. Hermano, vamos a está hablar. incógnito todavía, no hable. Perdón. Ah, verdad. Esconde. No, ya. Hermano, queremos presentar a nuestro hermano Jonathan Más conocido como el Benjita, que está con nosotros. Benjita. Bienvenido. Por favor, saluda a su público. Repártenselo. Hola, 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 hola. Oye, esto es raro para mí, así que... Hola hermanos, gente. Gente que no viene a la iglesia. Gente que viene a la iglesia. todo ¿Todos? el mundo. ¿Todos? Sí. A todos Hola a los que nos todos. puedan A todos los sintonizar. niños los quiero mucho. Gracias, hermanito Benja. Él va a estar conversando. Obviamente, después va a hablar un poquito más. Está un poco nervioso. parece. Tengo miedo. Lo ganamos al medio para que se asustara un poco. No, así ya se va a soltar. Y le hicimos las pruebas pertinentes, así que vamos a empezar con este podcast. Nuestro 5º capítulo. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya presentamos a nuestro hermano Jonathan Benja, como todo el mundo lo conoce, queremos saber un poco más de usted, pues, hermano Benja. Para eso Cuéntenos. lo trajimos, Claro. para Bueno, conocerlo. Muchas gracias por invitarme. Qué bendición. Bueno, yo soy Benjamín. Ahí el hermano Jorge, el hermano George, me dijo, ¿cuál es su apellido? Y le dije, Coñoman. Así que soy mapuche, ¿ya? No se ríen de mi apellido. Es Coñoman. Tengo 31 años. Estoy casado con Tamarita. Tengo a mi hija Emma. Y vivimos acá en Lo Espejo. Ya hace ya varios añitos. Viví en el sur, viví en Temuco. En ese tiempo habían ¿No trajo hartos tomates árboles. del sur, sí? No, en ese tiempo habían hartos árboles. Ah, ya. Ahora no tanto. Pero ahora estoy viviendo acá en Santiago de Chile. Ya hace hartos años. Nuestra pregunta principal y siempre que la hacemos es ¿cómo conoció a Dios? ¿Cómo entró a este mundo? Bueno, mis papás, mi papá y mi mamá se conocieron en la iglesia. En una iglesia apostólica pentecostal. Mi papá cantaba en un trío y mi mamá tocaba el banjo. Ahí estaba mi mamá. Y bueno, se conocieron en la iglesia, se casaron y toda mi familia nos criamos como en la iglesia. Esa fue como nuestra cuna, nuestra base. Ya después tuvimos como otra experiencia, pero como que ahí fueron los primeros pasos, si lo podemos llamar de esa forma. Dormíamos debajo de la banca, ahí en las vigilias. Y sí, pues esos fueron como los primeros pasos. Ya uno después va creciendo, uno es lolo, ya uno con 14, 15 años ya empieza a conocer otras cosas. Empezó a desviar un poquito. Sí, claro. Yo, perdón para la gente que está ahí viendo, pero yo era muy bueno para fumar cigarro. Era una lucha que tenía.
Y yo era de esas personas que iba a la iglesia, su cigarrito y todo. Yo creo que Dios nos ama, ¿no? Pero Dios nos quiere ver mejor. Amén. Entonces Dios, con su misericordia, siempre me tuvo acá. Tocaba en la iglesia. Y ya como mi encuentro, digamos, real, oficial, cuando fue personal, fue a los 18. 18. Esa fue como la edad en donde dije ya. Quiero conocer a Dios, pero de forma personal. No al Dios de mi papá, no al Dios de mi mamá, sino a mi No el Dios. con el que creciste, sino con el que tú quieres realmente entablar una conexión, una comunión con él. Claro. Y yo creo que todos de alguna forma tuvimos un clímax en nuestra vida en donde dijimos, no quiero conocer a Dios de forma personal. Claro, porque uno conoce, va a la iglesia, pero no de repente no experimentamos a Dios de forma personal, po. Claro. Y ahí fui yo cuando tuve ese encuentro. Bonito. Bonito. Yo creo que siempre, bueno, todos hemos pasado por esa etapa y es bueno que ocurra esa etapa, porque si, como tú y varios que son nacidos y crecidos, y siempre lo comentamos con el pastor, que mis hijos nacieron y crecieron, están naciendo y creciendo en la iglesia, entonces es bueno que ellos puedan no alejarse de la iglesia, sino que puedan alejarse un poquito del grupo y buscar a Dios personal. Porque Sí, ese es el Dios que ellos necesitan, no el Dios del grupo. exacto. Porque muchas veces es como, el otro día escuchaba una historia que decían, no, le preguntaba al hijo, ¿por qué seguimos a Dios? Es que lo dice la Biblia, es que Ujú. tú lo decís, es que el pastor lo dice en el púlpito. Ujú. No es como, no, porque a mí me habló de esta manera. Es cuando Claro. empezamos a conocer. Sí. Y en este clímax, yo creo que cuando empezamos a conocer a Dios, igual Dios nos quebra un poco nuestro esquema mental, porque en lo personal a mí yo tenía un Dios muy eclesiástico, de que Dios está en la iglesia y que Dios se comporta de esta forma. Yo no conocía a un Dios papá, entonces era como necesitaba sacar a Dios del molde, po, porque de repente lo tenemos muy cuadrado, muy encasillado de que Dios es el Dios de la iglesia, Dios es el Dios de la Biblia, pero Dios mucho más que eso, po. Y es bonito como tener ese encuentro en donde uno empieza a preguntar, oye, Dios, No es una tradición, claro, po. no es una regla. Exacto, porque Dios no es regla, po. Dios no... Yo entiendo igual que la Biblia es un manual que a nosotros nos permite conducirnos, que habla de la creación, del proceso intermedio, de cómo Jesús vino, hizo todo, pero Dios, como he escuchado por ahí, Dios no es católico, Dios no es evangélico. Dios es Dios. De repente nosotros encasillamos también a Dios en esas cosas Claro. y fue una oportunidad bonita de aprender a conocer a Dios de otra manera. Y claro, para eso yo tuve que salir de mi casa para tener una experiencia personal con Dios. Amén. Y en relación a eso, Benja, y aquí ya pasamos de lleno a una pregunta que es fundamental. ¿Cuándo fue el llamado para poder, porque también trabajaste con misiones? ¿Cómo fue ese llamado? Porque fue un llamado. Sí. Hoy fue raro porque en el contexto en el que yo decidí irme a Jucum, que es esta organización misionera, Jucum significa Jóvenes con una Misión. Y es una organización interdenominacional, que quiere decir que toma todas las denominaciones, porque entiende que la idea es conocer a Dios y hacerlo conocido, con cualquier método, con cualquier herramienta. Entonces, toma todas las personas, culturas, ideas y le incorpora acá y te intentan demostrar como un Dios a través de una escuela. Ahí se hace una escuela que se llama Escuela de Discipulado y Entrenamiento, que esta es la EDE. Y en esta EDE te enseñan varias cosas, desde qué es la oración, qué es la intercesión, cómo evangelizar, muchas cosas que son buenas porque de repente uno no sabe cómo hacerlo. De hecho, me acuerdo que en su momento la persona que nos estaba enseñando sobre
lo que es el evangelismo, nos decía, no le digan alma a la persona. Porque imagínense, ustedes son una persona normal que no tiene un lenguaje quizás de iglesia, se va a espantar. Po. Entonces, cositas que me iban enseñando. Pero cuando tomé la decisión de irme a Jucum, estaba pasando un momento complejo, mis padres estaban separados, ya yo estaba un poquito más grande, y yo decidí apartarme. Y yo creo que en el momento en cuando uno decide apartarse y tomar decisiones que a uno lo sacan de su zona de confort, yo empecé a trabajar. Y ahí yo tuve mi primera experiencia en conocer a un Dios Padre. Y de ahí yo entré en este terreno misionero, estuve en esta escuela, estuve varios años haciendo diferentes escuelas, yéndome a misiones. Y en este proceso entendí de que Dios nos tenía a cada uno de nosotros un llamado, una misión, y ahí yo me quedé un tiempo de staff, quedé apoyando escuelas, quedamos haciendo algunas cruzadas que se le llama, que este tiempo práctico a donde se va a otros países. Y ahí puso Dios en mi corazón como este deseo de hablarle a la gente, de evangelizar, de esta misión, si podríamos llamarle así. Ahí fue como todo ese clímax, un tiempo muy bonito, porque de repente, claro, uno vive... El amor que se habla. Claro, ahí tú lo experimentas en todos los sentidos. Cuando tú estás en misión, estás donde las papas queman, ahí tú ves todo. O sea... si tú tienes dinero, tú nunca vas a ver un Dios proveedor. Claro. Tú tienes que tener carencias para que Él pueda llenar algo. Entonces, cuando tú estás en misiones, no solo en el dinero, sino en las herramientas de todas las dimensiones. Dinero, lenguaje, cultura. Dios va proveyendo todas esas cosas y te va dándole herramientas y todos los recursos necesarios para que tú hagas misiones. Pero eso se ve cuando uno está ahí, porque cuando uno está en la zona de confort, está cómoda y no ve nada. Entonces, ese tiempo de misiones donde, en personal, Dios trató conmigo fue muy especial para conocerlo de otra manera. Amén. Me gustó eso que dijiste. Claro, el millonario o el que tiene dinero nunca va a saber lo que es un Dios proveedor. Me gustó eso como lo dijiste. Porque se entiende mucho, pues se entiende lo que vivimos o los caminos que vamos tomando. Y todo esto que tú viviste, ¿a qué edad te metiste al Jucum? 18 años tenía. 18. 18 años. Al principio estabas acá en Santiago. Claro. Y de Claro. ahí saliste... Sí. También pasa algo interesante, y es que yo tomé Jucum, yo tuve mi etapa rebelde, yo andaba por ahí desordenado, que para cuidar su oído no voy a decir, pero yo con 14 años fui a Jucum a tomar un seminario de consejería. Y en ese momento, no, yo tenía 17 años. Mi mamá me dijo, no tenemos plata. Pero mamá, quiero ir. Pucha, hijito, no tenemos plata. Ya, y si consigo la plata, mamá, voy. Ya, pues. Y con un amigo nos subimos a las micros a tocar, con guitarra, con todo, hicimos las monedas. Y fue entretenido. Y en ese seminario, ahí Dios como puso en mi corazón hacer esta escuela. Pero yo estaba pasando un momento complicado y ahí yo tenía una pareja y yo tenía que hacer mi práctica profesional porque he salido de un colegio técnico y no lo quería hacer. Entonces Dios me dijo como dos cosas en este seminario: honra a tu padre y a tu madre, y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Entonces fue como muy claro y ahí yo recién tomé como esta decisión de ir allá y hacer todo esto. Porque eso, o sea, Dios pone cositas en tu corazón. Amén. Pero uno tiene que dar ese pasito para que Dios siga haciendo otras cosas, pues si no se puede. Uno mismo de repente limita a Dios. Dios es todo, pero uno lo limita y uno no tiene mucho que hacer. Hablamos, creo que es Dios va a proveer o va a dar siempre y cuando tú digas el primer paso. Porque Exacto. si tú no te, entre comillas, no te arrodillas ante Dios. Dios, por favor, dame esto. O dame trabajo. Mucha gente busca trabajo. Ujú. Señor, dame trabajo. Pero voy como a las 12 Ahí voy a ir a sentado. entregar currículum. Claro. Entonces, Claro. Dios te va a dar trabajo.
Sí, Pero el esfuerzo también tiene que ser de ambos. Dios Claro. quiere cosas mejores para ti. O sea, Pero como, si tú no sales, como siempre digo, todo tiene un precio. eso es clave. Y mucho hoy en día, y tomando un poco lo que decía Benja, mucho hoy en día, pastores, misioneros, etcétera. Hoy en día mucha gente quiere estar arriba sin pagar un precio. claro. ¿Me entiendes? Y entonces estamos claros. Perdón. Eh, hoy en día es muy fácil subir, se puede decir, dentro de una iglesia, cuando hablas de prosperidad, cuando hablas de que la gente va a recibir algo, cuando el mensaje nunca fue ese, cuando el mensaje fue la salvación. Sí. Entonces, claro, me imagino, Benja, que ahí experimentaste, como dices tú, lo que es probar lo que es el Señor. Sí. Ahí toma un poco, se puede decir como el que le dijo Job, de oído está oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es heavy, porque Dios te confronta. Dios te lleva al desierto y en el desierto es donde te confronta. Ayer leíamos Lucas con Tamara y habían dos historias. La historia del joven rico que se acerca a Jesús y le dice, maestro, he hecho todo. ¿Qué me ¿Qué falta? tengo que hacer? Y Jesús, ¿qué le dijo? Vende todo y Vende dáselo. todo y dáselo a los pobres. De cierto, os digo que es muy difícil que entre un rico en el cielo. No dijo que era imposible, dijo que era difícil. Y es porque es difícil soltar. No queremos soltar porque nos cuesta, po. Este costo de dejar cosas es difícil. Y después tenemos la historia de Saqueo. Que Saqueo finalmente era el jefe de los publicanos y está buscando a Jesús. Y él va y le dice, maestro, si yo he hecho algo, le daré y devolveré hasta más. Para 4 veces. Entonces ahí había una intención también. Pues vemos dos escenarios de personas que eran ricas, que tenían dinero, pero había otra disposición en sus corazones. Que también siempre se dio como, no, los ricos, no, difícilmente. No, pues Jesús dijo difícilmente. Y tenemos otra historia en donde Jesús se agradó. Entonces, la renuncia viene no solo del dinero, sino de soltar a las cosas que nos aferramos. Una estabilidad, una casa, una pareja de repente, relaciones que no son sanas. Y de repente tenemos que salir de ahí para que, perdón, Dios nos muestra algunas cosas. Amén. Ayer incluso vamos a viajar por el tiempo porque como el programa sale el lunes, ayer la hermana Janita hablaba del sacerdote por qué se enfrentó y fue de noche a hablar con Jesús. Porque obviamente se estaba ocultando, porque era una persona de renombre. Claro. Y él le dice, pero sígueme. Y él le dice, pero es que ya tengo mi comodidad. Ujú. Entonces Claro. también está ese, entre comillas, rechazo sabiendo a quién tienes en el frente tuyo. Amén. No, y también, a ver, también hay que ser también claro. En la comodidad uno siempre va a querer permanecer. Amén. Sí, po. Sí. Entonces ahí también hay un tema de uno, como decía nuestro hermano Jonathan. Como decía Benjita, este tema de querer renunciar a quien soy. Porque al fin y al cabo, todo el mundo quiere honra, pero no todo el mundo quiere honrar. ¿No? Y los que suben muy rápido también tienen el peligro de caerse rápido también. Porque el que más se le da, más se le demanda. Entonces, Exacto. sienten mucha presión sin pasar los pasos correspondientes. Yo por eso te digo, para mí siempre, y siempre lo voy a decir, para servir al Señor hay que pagar un precio. Entonces, cuando decimos hay que pagar un precio, se asume algo malo. Hay que ir perdiéndose un poquito. ¿Me entiendes? Pero Exacto. simplemente abarca eso en renunciar. En Exacto. renunciar a mi comodidad, como decía Benja, renunciar a quizá a entregar algo que no tengo, pero sé que con el Señor lo voy a tener. Amén. Exacto. A mí me pasó que yo estuve en un trabajo harto tiempo, varios años, ahora último.
pero este trabajo me estaba demandando mucho, no tenía tiempo de familia, no podía participar mucho en la iglesia y eran buenas lucas. Pero uno empieza a sopesar algunas cosas y uno dice, chuta, la salud mental, mi vida espiritual. Yo soy de la idea de que Dios no es la iglesia, pero es muy importante venir a la iglesia, congregarse, participar, servir. Y yo dije, no, yo tengo que dejar este trabajo. Dios va a proveer. Amén. Pero también ligeramente pasa eso por entre medio de uno dilata esto tanto tiempo. ¿Por qué esperé tanto tiempo para tomar esta decisión? O sea, al final es Dios es el que provee. Y uno dilata de repente muchas cosas y uno de repente se empieza a conformar. A mí me pasó que cuando estuve en Jucum tomé varias escuelas y dentro de una de esas escuelas tomé la de estudios bíblicos. En estudios bíblicos te hacen un recorrido histórico, ocupan la herramienta del método inductivo para explicarte como teológicamente todo el contexto, el autor, qué año. Y eso de alguna forma a ti te da mucho conocimiento. Es interesante porque tú te adentras en la Biblia y empiezas a desglosar, a conocer todo como era, a lo que se refería. ¿Cachai? ¿A qué se refiere esta historia? ¿Para quién iba? Y eso, yo en algún momento lo hablé con la Tamara y yo dije, porque claro, yo seguí buscando después, leyendo mucho después que salí de Jucum y de repente hay un poco de soberbia y ahí yo me pongo sobre la mesa porque de repente uno dice, oye, yo he leído 7 veces la Biblia, yo estudié esto. Y uno de repente dice, Claro, el conocimiento te eleva mucho. claro, y ahí Dios Dios te tiene que pescar y te tiene que bajar. O sea, Pedro, que durmió con Jesús, vio todo, no entendió que Jesús era para todos. O sea, a Pedro le daba vergüenza que lo vieran con un gentil. Y no estamos hablando de un Pedro que tenía 18 años. Estamos hablando de una persona grande, madura en la fe, que vivió con Jesús. Entonces, de repente hay soberbia en nuestras palabras. Y nosotros nunca terminamos de conocer a Jesús. Nunca terminamos de conocer a Dios. Y ahí vuelvo al principio de que nosotros no podemos encasillar a Dios, porque Dios hace lo que quiere. Dios puede ocupar un burro, Dios puede ocupar una piedra. Dios te puede decir, Alan, voy a aprovechar al Alan que está ahí. Alan, voy a traer un milagro en ti, pero tú tenés que agacharte y tenés que pasar la lengua por ese río. ¿Te imaginas? ¿Y Dios te dice eso? Dios lo dijo. Lo dijo. Entonces, va más allá de nuestra lógica. Párate, Alan. Entonces, de repente tenemos una noción tanto de cómo deben de ser las cosas y estamos pasando a llevar a Dios con nuestras apreciaciones. Con lo mismo que dijo Pedro, no, maestro, yo voy a morir por ti. Y Jesús, oye, Pedro, cálmate. Tranquilo, amigo, tranquilo. Porque era bonita la intención, pero había una mentalidad de reino que era superior, que era ilógico. ¿Quién va a ir a sufrir por personas que no conocen, por personas que después le van a piedrar? El reino de Dios es ilógico. Hay una voluntad que trasciende. Entonces, algo que yo digo como talla, pero también lo siento, es yo soy siervo inútil. Yo acá soy siervo. O sea, todo lo que aprendí en Jucum, todo lo que aprendí en la vida, siendo líder en algunos grupos, tocando, porque yo también toqué años como levita en el coro. Yo todo eso lo doy por basura, en el buen sentido de la palabra. Amén. Porque finalmente Dios no es lo que yo viví. Dios es mucho más, y ahí es donde yo le pido a Dios siempre humildad y decir, siervo soy. Como Amén. tenemos que tener tanto cuidado y tanto temor de Dios. O sea, Pedro lo hizo. Yo también lo puedo hacer. Amén. Es que, si bien lo que tú decís, muchas veces nos dejamos llevar por tanto el conocimiento, si al final, bueno, la palabra dice,
aunque tengas todo el conocimiento, hable todas las lenguas y no sientes amor, de nada vale. Somos, como tú decís, peor que cualquier cosa. Porque al final el conocimiento lo único que nos hace ser es un poco más inteligentes, pero Claro. no ser usados por Dios. Claro, hay tantos proverbios que hablan de que es mejor que una persona no pase por sabia. Po. Porque en el fondo, claro, tú podías hablar muy bonito, pero si se te olvida lo más importante que es amar a tu prójimo, oye, no sirve lo bonito que cantemos. Mario que tiene un vozarrón. Claro. O sea- Y se ha visto con Y yo digo que sí. se ve porque hay mucha gente que se gana acá en el púlpito pastor o apóstol, porque ahora también Claro. tienen ese nivel que prácticamente ya termina de predicar y se va. Uy, se le da perdió. cualquier color. Sí, o sea, oye, tú eres un siervo. Sí, Dios Claro. lavó los pies de sus discípulos para demostrarnos que no venimos a ser servidos, venimos a servir, venimos Exacto. a trabajar, venimos Sí. a hacer cosas por los demás y olvidarnos de nosotros. Yo creo que el ego, Claro. lo que se hablaba igual en la reunión. Y aprovechando de la ese tema también, Benjita, Jorge, hay una parte muy importante aquí, po, que es ir a las naciones. Sí, Porque imagino que Oh, también te tocó. clave. Entonces, claro, de repente, un ejemplo, nosotros hace poco tuvimos a nuestros hermanos de Brasil, que el Amén. Señor los bendiga. La paz del Señor. Amén, bendiciones, hermano. Ahí, A la más. En portugués. hasta el bendiciones. nombre le cambiamos a algunos, pero... En Sandunga. Pero ahí un ejemplo, vienen los misioneros. Vienen los misioneros, oye, preparemos. Los misioneros. Cuando llegan los misioneros vienen a trabajar. Así es. Y yo me acuerdo, no, yo los conocí en su casa, tomando once. Y al otro día, o a los días, están en el hospital, predicando. Después en la calle, predicando. O sea, yo creo que los chiquillos no pararon de trabajar al Señor. Me acuerdo que ese día llegaron, había que reubicarle en las piezas y el otro día le dije, ¿vamos a conocer el barrio? Sí, sí. Y empezaron a hablar con la gente de la calle, así como... Y ellos fueron a ver la cuadra, fueron a ver Avenida Central nomás, po. Y empezaron a hablar con la gente, a orar por la gente. Y eso 24/7 te lo da el Señor nomás. Amén. Te lo da el Señor porque es Esa energía. como, claro, uno podría decir, ya, usted va a ser misionero, pero en el fondo va en su identidad. Como no necesita, podrían perfectamente no ser misionero, pero lo que te entrega salir afuera y ver otras realidades es el deseo de compartir a Dios con todas las personas. En Hechos dice que viniendo sobre ellos el Espíritu Santo, en Hechos 1:8, lo hicieron ser testigos de diferentes lugares de Israel, lugares que era su propia ciudad, Samaria, los confines de la tierra. Entonces, claro, yo creo que ser misionero, uno puede ser misionero afuera y puede ser misionero adentro. Y Dios te va a usar igual. Pero ella también reflexiona, hay 2 versículos, 2 historias muy bonitas en donde Jesús caminando con sus discípulos se le acerca un hombre y le dice, maestro, yo te quiero seguir. Y Jesús le dice, sígame lo bueno. Amén. Y él dice, no, pero espérate que tengo que entregar a mis papás, porque... No. Los muertos entierran a los suyos. Y uno dice, pero... No, pues, sígueme nomás. Y vemos otra historia en donde Jesús atraviesa en barco y llega a un lugar en donde ve a un endemoniado, donde su espíritu inmundo lo deja en unos cerdos y se queda... Lo viste, que encuentro tan bonito cuando dice, lo vistió, porque no es solo eso, sino que el vestir traía honra a una persona. Y cuando este hombre le dice, maestro, voy a ir contigo, le dice, no, tú ándate para tu casa y cuéntale a la gente lo que viste.
Entonces también vemos dos escenarios en donde a uno lo mandó a las naciones y otro se tuvo que quedar en la casa. Entonces, dentro de lo que es la palabra misiones, yo creo que todos tenemos misiones, pero también tenemos que preguntarle a Dios dónde quiere que estemos. Que ahí ve la disposición del corazón. Claro. Y hay que renunciar. Si no estamos dispuestos a renunciar, no podemos ir al lugar en donde Dios nos quiere mostrar. Si es acá en la esquina o es en otro lugar. ¿Y en tu caso, Benjita, a qué lugares fuiste? Yo estuve en Brasil en el Mundial, en el 2014. Para eso fuiste. Para eso fui. Con la marea Jugué con Ronaldinho yo, pero me lesioné, no pude jugar más. ¿Sabe? Estuve en Brasil, estuve en Paraguay, en Asunción, en el Chaco, y estuve en Perú también. Estuve en esos 3 países. ¿Cómo estuvo el idioma? Bueno, en Brasil prácticamente. En Brasil, uno es chileno, uno es cuentero. Entonces yo la primera semana llegué, no cachaba mucho. Empecé a recoger palabras, la segunda semana ya me esforzaba. Y la tercera yo ya entendía más. Y nosotros estuvimos casi 2 meses. Entonces, poquito más de 2 meses. Y me acostumbré al idioma, pues. Igual hay que atreverse. Hay que romper con la vergüenza, porque si no, uno no avanza. Por lo menos aquí cuando los chicos hablaban de su testimonio y tu esposa traducía, igual yo creo que se le entendía bastante. O yo le entendía Sí. bastante a los muchachos. Porque igual como que hablaban igual lento, trataban de Sí. pronunciar bien las palabras. Hay 2 cositas, por ejemplo, ellos venían de Argentina, entonces ellos también intentaban de esforzarse y ocupar algunas palabras para que se entendiera. Pero también el portugués tiene palabras que son muy parecidas y que también se entienden en el español. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, esto pasó, ellos dicen, esto aconteció. Se entiende. Hay otras palabras que son más Aconteció. complejas. ¿Así? No me diga así. Eso no se lo voy a permitir. Que sea la primera y la última. Por favor, no vengo nunca más. Pero sí, hay palabras que uno va asociando y después tu cerebro igual codifica las palabras y intenta como dar más las frases. Y claro, acá los chiquillos intentaron de darlo todo ahí y se entendía, creo yo. Sí, sí. Yo por lo menos cuando hablaban le entendía bastante. Sí, no, es bonito. En Brasil me acuerdo que una de las cosas que vi, Mundial, Copacabana, tú. Todo eso, Y vaya así. había de todo. Vi a la Viví, vi al Tiago. Fue algo muy fuerte ver cómo había personas de todos los países y nosotros caminando veíamos la prostitución en los niños, menores de edad. Ver como persona adulta, te digo niños de, 10 años. Y es fuerte como está tan interiorizado, cómo se veía eso comercialmente, como normal, fue fuerte. Tuvimos oportunidad de estar como en basurales, en donde vivían niños, donde, me acuerdo, nos compartían comida y cosas así, descompuestas, ese tipo de cosas, pero uno tiene que adaptarse. O sea, estar en misiones es adaptarte en donde estés. Por eso, ser misionero, hablando en esto en puntual, o puede que no sea misionero, pero si tú vas a evangelizar a alguien, tú tienes que tener la convicción y la certeza de que van a haber cosas que a ti no te van a gustar. Pablo dijo, he aprendido a vivir aquí y allá. Y estar en misión de repente, tú vas a dormir en una cama king de 2 plazas, fabulosa, y otra tú vas a estar durmiendo en el suelo. Y no es porque los hermanos no quieran verte bien, es porque no hay. Entonces, ese trabajo 24/7 es fuerte, de despertar con la espalda mal, de repente que no va a tener para comer. Eso es parte de lo que se vive, de lo que se hace. Pero cuando una persona reciba a Dios, ahí ocurre algo tan bonito en el corazón y, bueno, yo creo que la fiesta que se hace en el cielo igual, pues como... Amén. Eso es lo importante, eso es lo bonito de todo esto.
poder entregar el mensaje y que sea recibido. Sí, sí, que la gente pueda disfrutar de eso. Pero también presentarle a Jesús. Después el camino es personal. Es personal. Sí, ese es el trabajo que tenemos nosotros, y presentar a Jesús. Porque al Claro. final dice su palabra que es Él el que va a convencer Exacto. a los que deben de ser salvos. Ujú. No Sí, somos nosotros. No es mi dialecto, no es que yo hablo bonito, yo soy el mejor, o hablo 100 idiomas. No, yo presento a Jesús y es Jesús el que hace el trabajo sí, en las personas que vamos a evangelizar. claro. Y tenemos que pedirle a Dios misericordia porque la Su guía, yo creo que gente... tiene que ser, como tú decís, yo lo pienso y claro, pues, llegar a un lugar, no sé, los malos olores, la comida, entonces, incluso, bueno, uno cuando es darse una vuelta por aquí también, ver Sí, tanta gente en calle y verlo así, acercarse o... estar dispuesto a estar al lado de ellos, abrazarlos, ¿cachai? Claro, Para algunos es más fácil, para otros es más difícil, pero es un trabajo que se hace. Pero eso, lo que dices tú es, Jesús y el Espíritu Santo es lo que hacen todo. O sea, Jesús se fue y dijo, le dejo al Consolador. Él va a hacer otro trabajo, pero nosotros no tenemos el trabajo de transformar la vida de las personas. Nuestro trabajo es ser más como Cristo. Eso es nuestro trabajo. En el camino podemos dañar a algunas personas, pero por eso también tenemos que perdonar y buscar perdón, aunque sean 7 veces. Nosotros, yo que estoy en Jucumo, o cualquier persona que estuvo, pastor, lo que sea, nos podemos equivocar también. Y tenemos que tener la humildad para siempre. Es que es tan loco porque ayer hablábamos con Tamara, veíamos Lucas, y decía, si una vez hay que pedir perdón, hay que hacerlo, y si una segunda vez, y si es necesario 7 veces. Eso lo dijo Jesús. Si es necesario 7 veces. O sea, nosotros nos podemos equivocar y tenemos que reconocer porque podemos hacer o sea, tenemos mucho daño. tenemos que mentalizarnos en que nos vamos a equivocar. Sí. Y que No. necesitamos ser más como Cristo. O sea, es nuestro referente, es el modelo. Él fue tentado. Yo siempre, y me gusta mucho esto, Él fue tentado En y todo. en todo, en todo, en todo. Y nuestra vida va a ser siempre una constante en donde vamos a ser tentados y vamos a tener luchas. Siempre va a ser así. Porque Jesús dijo, yo no, ustedes están en el mundo, no los puedo sacar del mundo. El mundo se trata de luchas, pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar esto y someterlo al Señor. Pero es importante saber que mucho conocimiento a las finales no sirve de nada si no somos capaces de amar al otro y saber pedir disculpas. El hermano aprenderá a recibir disculpas o no, ese es su trabajo. Nuestro trabajo es ir con un corazón dispuesto y arrepentido. Cada uno tendrá su proceso, pero si no hacemos esto, a Dios no le va a importar nuestra ofrenda. Dios va a decir, no, devuélvete, arréglate y después tráeme todo. Tráeme la semilla, tráeme que me cante el coro, la palabra del pastor. De repente romantizamos mucho todo y la palabra de Dios es clara. Tenemos que pedir perdón. Eso nos hace persona y eso nos acerca a Dios finalmente. Sí, es como este que dice que fue donde el rey le pidió que le perdonara toda su deuda. El rey le dijo, ya, bueno. Y él se fue y encontró otra persona que le debía a él. Le dijo, no, tú devuélveme. Claro. Entonces, hermano, te perdonaron. Aprende Sí, tú también a perdonar. sí. Si esa es la cascada, por Exacto. llamarlo de alguna forma. Vamos, de aquí para abajo, vamos perdonando. Sí. Tenemos que aprender a saber que nos vamos a equivocar, que ninguno de nosotros es perfecto, que incluso la persona que está a nuestro lado, nuestra esposa o nuestros hijos, se van a equivocar, van a necesitar ayuda y que yo mismo me voy a equivocar y voy a necesitar de la ayuda del otro. Sí. Entonces cuando comprendemos que es un todo, que todos vamos a pasar por esas dificultades, esos errores, entonces podemos mirar de que
ya me equivoqué, perdón. Y para esperar lo mismo del otro. Sí. Poco se habla de eso, de restaurar algo que hemos dañado en base a las relaciones. Poco se habla. Poco se habla en la iglesia. Hablamos de que Dios es amor, pero en Juan dice que si yo no amo a mi prójimo, yo no amo a Dios. Y eso es certero. ¿Cómo voy a Eso amar es a uno que certero. no he visto si veo a mi hermano? Sí, o sea, Lo hablamos en el discipulado, que la pastora decía, no es como, no hagas lo que no quieras que te hagan, sino que haz lo que tú quieres que te hagan. O sea, haz el bien al demás, al otro, para que el otro también te haga el bien a ti. claro. O sea, no esperes algo del otro, sino que tú actúas primero. Esa es la Exacto. referencia. Yo actúo bien a ti y tú, por el aprecio, o mira, no sé, lo mismo, una galletita. Te trajo una galletita. Gracias, Marito, por la Gracias, galleta. Marito, La por entera la buena. galletita. Te quedaron ricas las galletas, Mario. La horneas toda la tarde. Entonces, yo te traigo unas galletitas y yo sé que tú por el agradecimiento también lo vas a hacer. No esperemos, pucha, hermano, nunca me trae nada para la oncecita. Claro. No puedo esperar del otro si yo no lo he hecho. De Eso hecho, habla- en Lucas te dice, tú no esperes nada del otro. Dice, si alguien te maldice, tú bendícele. O sea, yo digo, Jesús es tan claro y nosotros realmente nos damos tanta vuelta. Imagínate, Mario, alguien te maldice, te desea el mal. Uno igual es persona, sí, a uno le cuesta, si somos seres con todo esto. Pero la invitación de Jesús es que traigamos bendición en la vida de esas personas. Es tan claro el mensaje y por eso yo creo que cuando Jesús habla, de repente tenemos que volver a eso, sentarnos como en este cerrito con Jesús y escuchar todas estas palabras, parábolas que son tan certeras. Amén. O sea, yo pienso tanto en esto de restaurar relaciones. Quizás no va a ser lo mismo de antes, quizás tú no tienes que volver a la casa de ese hermano, pero sí tenemos que pedir disculpas. Si es que yo rompí algo, tenemos que tener una cultura de, toma hermano, acá está lo que le rompí, esto fue lo que dañé, de restaurar, de traer de vuelta. Es necesario, es sano, es sano. A mí la otra vez lo que comentabais del... al que te da, bendícele. La otra vez me pasó, bueno, hace muy poquito, y decía, ¡ay, señor, ya! Llevaba un par de meses poniéndome en la feria, afuera de la casa del hermano Marco. Y ya, yo normalmente a las 7 y algo ya ponía mi toldito y me devolvía a la casa a buscar las otras cosas. Entonces ese día fui temprano, como todos los sábados. Y veo y hay gente ya puesta, porque yo llamaba al hermano Marco, el que sacaba sus vehículos. Y digo, oye, ¿qué onda? Digo, oye, chiquillo, ¿sabes que yo me estaba ganando? No, es que nosotros nos ganamos de antes. Pero yo digo, yo llevo más de 2 meses ya llevo aquí, nunca se ganó nadie. No, es que la cuestión... Ay, digo, ponerme a discutir, y yo no me gusta discutir, primero que todo. Entonces, es que rata. Y ya, decía, uy, ¿qué hago? Ya. Y ¿sabes qué, chiquillo? Que Dios le bendiga. Y me fui. Y digo, ya, ¿qué hago? Porque igual uno queda como, entre comillas, con rabia. Po. Claro. Porque igual lo ocuparon el lugar. Entonces, ya llegué a mi casa y digo, ¿sabes qué? No va a ganar. Filo. Ya, nada lo mismo. Me acosté, me levanté un par de horitas más. ¿Qué pasa? Me llegaron mensajes. Oye, Jorge, ¿me podía hacer esto? Entonces, igual gané. ¿Cachai? No tuve que ganarme. No tuve que, si me ponía a discutir, lo único que iba a ganar es un rato para ellos y quizás Claro. que otra cosa. Entonces dije, ya. Entonces dije yo, gracias Señor. Porque tuve que doblegarme un poquito para no ponerme a discutir y claro, y lo dije. Y la Camila me molesta porque ella escuchó. Ay, y me leseaba después. Entonces dije, ya, que Dios le bendiga y me fui. Bueno, ahí hiciste algo bueno, porque no solo fue que no estáis de acuerdo, escogiste tu lucha y dijiste, esto no va a ser una batalla. Y me voy y los bendigo. O sea, aparte de que de repente hay batallas que son súper innecesarias, que no tenemos que tener, lo mejor es bendecir. Y yo después de mí decía, si se levantaron tan temprano, ya, quizás tienen más necesidades que yo. Entonces dije, ya, filo. O
Así que lo dejé pasar y ahí después ya me empecé a ganar afuera de la casa de mi suegra y nadie me saca. No, pero bien. Así con el Señor, mira, ya llevamos... ¿Nos falta algún tema, querido hermano Mario? No, solamente volver al Alan. Faltó el... Vuelvan al tema. No fluyó la conversación. Faltó ahí conexión. No estamos Faltaron conectados. otras galletitas. Sí. Más agresivo, parece. Nada que ver. No, Por eso te quitan los puestos. Eso quedó muy bueno. No, te quedó muy dulce. No, qué Eh. bueno. Qué bueno. Qué bueno. No, Benja, agradecerte que hayas querido participar con nosotros. Damos la gracia al Señor por tu vida, porque sabemos que todo lo que aprendiste y nos contaste un poco de ti, obviamente nosotros hemos conversado, somos amigos, somos buenos para hablar los dos. Entonces, conozco, pero este espacio que nació en el corazón de nuestro hermano Jorge, para todos los hermanos que nos están viendo, este es un momento para poder conocernos. Este es un momento para poder saber quiénes somos, porque, como se llama nuestro podcast, lo que hemos visto, oído, muchas veces solamente nos quedamos con eso con los hermanos. Un ejemplo, hablábamos que en la oración de la mañana nadie sabía quién era Jonathan. Nada que ver. Nadie sabía que era Jonathan. Nada que ver, po. Entonces, claro, o sea, los que los No. conocemos sabemos que se llama Jonathan porque nos contó, todo el mundo le decimos Benja, pero se llama Jonathan. Entonces, a eso es lo que voy. Muchas veces tenemos la vista a alguien, conocemos a alguien, pero no sabemos Su vida. su Claro. testimonio, lo que pasó antes. Entonces, Esto es para que pueda crecer un poquito más la hermandad. Porque de eso se Sí. trata, ser hermano en Cristo. No es solamente vernos en la iglesia. Es como, oye, el hermano en la iglesia, bendiciones. Y se claro, fue. porque yo creo que los hermanos ya están chatos de verme. Pues. Y me ven en todos lados. Puede ser. Entonces, a eso es lo que voy. Pues. Muchas gracias, Benja. Marito, Agradecemos. Marito, antes que se ríe el tema, antes que cerremos el tema, mi pregunta, si hay un hermano que quiera conocer de Jucum, porque ya tú entraste y quizás hay un hermano que también se incentivó, porque hay muchos jóvenes, aunque yo creo que a nosotros como papás nos asusta un poquito que nuestros hijos quieran tomar esta decisión y quizás salir del país, pero si alguien quiere conocer Jucum o quiere entrar a estos estudios que hacían en esos lugares, si es joven o desde qué edad hasta qué edad, ¿te manejáis Ujú. o dónde pueden ir? Mira, yo creo que, Jucum cada cierto tiempo hace escuelas, hace seminarios, de repente duran un fin de semana, duran un par de semanas, otras escuelas que duran meses. Está la página de Jucum, hay bases de Jucum en muchos lugares de Chile. Y si hay alguien que está interesado o algo, ¿qué haría yo? Yo iría con el pastor. Hola, pastor. ¿Cómo está, pastor? Oye, que sea bonito esos lentes, pastor. Pastor sabe que tengo estas ganas. Y escuchamos al pastor. Es importante. Es el pastor de la iglesia. Todos tenemos la madurez y podemos tomar las decisiones porque somos adultos. Pero es importante hablar las cosas con el pastor. Y también tener la madurez de entender de que no es irse de vacaciones, es ir a tomar una escuela para prepararse, para aprender de la Biblia, para tomar herramientas en todos los sentidos. Entonces se tiene que ver con esa madurez. Claro, no son vacaciones. Y bueno, hay una base en Lonquén que está acá en Santiago. Hay otras bases que están en Maipú, que funciona más como ministerio de repente, pero están todas esas cositas. Importante, eso sí, que sea responsable con la decisión que tomamos. Yo terminé la escuela, terminé mi práctica, trabajé y me fui. Lo importante es que tampoco demos ocasión al diablo para que después diga, no, es que anda corriendo de sus responsabilidades o dejó la casa patas para arriba y se fue a otro lugar.
seamos responsables con nuestras cosas, con nuestras decisiones, seamos ordenados, hablemos con el pastor y bueno, Dios va a hacer todas las cosas. Están las páginas en internet y pueden ir buscando. Y si alguien quiere tener alguna otra apreciación, se puede acercar a mí y le digo mi experiencia, pero siempre en orden y viéndolo con madurez. No, claro, y entender que si es de Dios, Dios va a abrir todas las Se va a dar, sí. Eso. Amén. Así es. Eso sería. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros nuevamente. Esperamos haya sido un capítulo agradable y que le haya servido, porque por lo menos a nosotros nos sirve harto siempre hacer este podcast. Nos abre la mente, nos recuerda a quién seguimos, sobre todo a quién seguimos. Y a quién Amén. Recuerde, siga compartiendo el link en YouTube de la página, lo que hemos visto, lo que hemos oído. no. Amén. Y venga, Solo si podemos finalizar con una oración breve, Amén. cortita. Pero usted termine de hablar lo que estaba diciendo. no, eso, Ah, invitar ya. a los hermanos que sigan compartiendo, que sigan participando, que cuando los invitemos puedan decirnos que sí, Amén. ya, porque esto, bueno, los tres tenemos mucha personalidad, así que por eso se fluye tanto. Pero lo que voy es que esto es un momento para compartir, para conocernos, no es para poder, como se dice, avergonzar a nadie, es solamente un momento de poder compartir, el poder hablar, porque al fin y al cabo esto es ser iglesia, conocernos. Sí, Amén. y damos gracias a Alan también, que siempre nos acompaña Grande Alancito. detrás de cámara, Grande Alancito. ayudándonos en todo esto que tenemos y hacemos. Amén. Señor, te damos gracias por este espacio. Gracias, Padre, porque tú te gozas cuando tus hijos se juntan y te ponen a ti en medio. Te agradecemos por eso, Señor. Permítenos conocerte más y también conocernos más a nosotros, Señor. Si es que tenemos algo que mejorar, si es que tenemos que acercarnos a alguien a pedir disculpas, si es que hemos sido soberbios, Señor, dejamos eso atrás, Señor, no humillamos ante ti. Te pedimos con humildad que trabaje en nuestro corazón y que toda la gloria es tuya, Padre. Gracias por este espacio. Bendice a las personas que van a venir, Señor, y todos los planes que tú tienes con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Eso. Amén. Bendiciones, Que se le hermano, bendiga. que el Señor le bendiga. Chao. Soy yo oído, lo que he visto yo oído, porque eres real y verdadero. Lo que he visto yo oído, lo que he visto yo oído, lo que he visto yo oído, me cambiaste la vida entera. Lo que he visto